Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu amigo y tu hermano Dani Osorio. En esta ocasión quiero hablar sobre la predestinación. La predestinación ha sido un tema que ha sido mal enseñado por muchas personas. Inclusive hay doctrinas sobre esta mala interpretación de la predestinación. Inclusive las personas que tienen el mensaje calvinista, que es un mensaje que habla sobre la predestinación y sobre una vez salvo, siempre salvo. Y esto es una mala aplicación, ya que se le ha dado un mal significado a la predestinación. Quiero leer algunos versículos para luego explicar cuál es la predestinación correcta según la Biblia. La palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Efesios capítulo 1, verso 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Una de las malas interpretaciones que se ha dicho sobre la predestinación es que Dios nos predestinó desde la fundación del mundo. Y mucha gente pues le ha dado una mala interpretación, diciendo que por cuanto nosotros hemos sido elegidos desde la fundación del mundo, es de ahí donde sale esta falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, puesto que se está dando una mala explicación y se está dando una mala aplicación, diciendo que hemos sido escogidos por Dios desde la fundación del mundo, de que ya Dios nos escogió y que no importa lo que suceda, estamos en las manos del Señor. Y es ahí donde quiero hacer este video para aclarar de que hay una mala interpretación, el pensar de que Dios nos escogió desde antemano y que no importa lo que hagamos, estamos en las manos del Señor porque ya Él nos escogió desde antes. Antes de continuar, quiero dar como significado lo que es la palabra predestinación. La palabra predestinación viene del griego prorizo con dos O, prorizo, que significa determinar anticipadamente, decir con antelación. O sea, que quiere decir que predestinación significa determinar anticipadamente. O sea que, en otras palabras, desde antes ya Dios tenía un plan. Y eso sí es cierto. Desde antes había un plan. Desde antes Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Desde antemano ya Dios tenía todo preparado. Dios tenía el verbo que había, ¿verdad? De hacerse carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Desde antes podemos ver cómo Dios ya tenía todo, como dicen por ahí, fríamente calculado. Dios sabía, Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre en el huerto del Edén. Ya Dios tenía un plan. Ahora, el hecho de que ya Dios tenía un plan no significa que Dios sabe, o mejor dicho, Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero eso no significa que por cuanto ya Dios tenía un plan de antemano, eso no significa que es como si Dios estuviese escogiendo: tú te salvas, tú te pierdes, tú te salvas, tú te pierdes. Como si Dios estuviera escogiendo a la gente que han de ser salvas y quien han de perderse. Porque entonces, de ser así, entonces Dios hace acepción de personas. Si Dios escoge un hombre y decide hacer que otro se pierda, entonces eso se llama acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, no podemos pensar que la predestinación, por cuanto tiene que ver con algo antes pensado, no podemos darle la mala aplicación de que esa anticipación de Dios significa de que ya Dios sabe quién va a ser salvo y quién se va a perder. Dios sí lo sabe, pero no es que Dios ande escogiendo quién se salva y quién se pierde. Como vuelvo y repito, eso sería hacer la acepción de personas. Por lo tanto, ¿dónde está el libre albedrío del hombre? Es importante entender que el hombre tiene un libre albedrío. El libre albedrío lo que significa es la capacidad de elegir entre el bien y el mal.
Esa capacidad la tenía Adán, aunque estaba en su perfección. Adán, aunque estaba en su perfección en el huerto, aunque no conocía pecado, tenía el libre albedrío. Sabía, tenía la capacidad de escoger entre el bien y el mal, y lamentablemente escogió entre el mal. ¿Sabe? Ahí podemos ver el poder que Dios ha puesto en el hombre y la capacidad que Dios ha puesto en el hombre de saber elegir. Por lo tanto, el que se salva o se pierde es un asunto de elección, o sea, de elección personal. Es un asunto personal. El que tú te pierdas o que tú te salves estará en ti si tú decides, porque Dios no hizo el infierno para nosotros, Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Ahora, el que va a aquel lugar es porque decidió ir a ese lugar, porque Dios ha provisto el camino por medio de su palabra y de Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, ¿qué significa predestinación? Si la palabra predestinación significa que Dios tiene un plan de antemano, entonces, ¿qué significa si no tiene que ver con mi salvación? Hay una mala interpretación sobre esto de la predestinación, y una de las interpretaciones que se le ha dado es que Dios elige desde la creación del mundo las personas que por medio de su gracia gozarán la salvación o se condenarán. ¿Ve? Eso es una mala interpretación sobre la predestinación, porque Dios no anda desde la creación del mundo. Dios no planeó desde la creación del mundo quién iba a ser salvo y quién no. Vuelvo y repito, eso sería ser asesión de personas. Por lo tanto, habiendo explicado esto, ahora quiero darle el significado del verdadero significado de la predestinación. Romanos capítulo 8, verso 29, si leemos detalladamente, podemos darnos de cuenta qué predestinación es la que Dios está hablando. Mira cómo dice: porque a los que antes conoció, o sea, Dios te conoció desde antemano, pero el hecho de que Él te haya conocido desde antemano no significa que tú vas a ser salvo porque Él te quiere salvar, punto y se acabó, no importa lo que tú hagas. No, Dios te va a ayudar a tu ser salvo, pero tú tendrás que poner de tu parte, porque esto no es una vez salvo, siempre salvo. Aquí inclusive la Biblia enseña cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. La salvación se puede perder, la salvación es un regalo, pero dice la Biblia que esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. O sea que dando a entender que la salvación sí se puede perder. La Biblia dice en Apocalipsis que hay que guardar su palabra y que nadie tome tu corona, dando a entender que puedes perder el premio y la salvación de Dios. Habiendo tenido esto en claro, volvemos y leemos donde dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Dios te conoció y te predestinó. Ahora, ¿predestinó para qué? Para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Vuelvo y leo el verso 1 y el capítulo 1 y verso 5 de Efesios, que dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. O sea, ¿qué quiere decir entonces esta predestinación? ¿A qué es lo que Dios ha predestinado? Mira, amado, Dios predestinó que todo aquel que lo obedeciera, o sea, que quiere decir que el obedecer a Dios será una voluntad propia. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una vez tú has oído la palabra de Dios, entonces tú respondes a ella por fe. Y una vez tú hayas respondido a Dios por fe, entonces Dios predestinó algo sobre aquellos que entrarían al reino. ¿Qué predestinó? ¿El que fueran salvos? No, eso es elección tuya. Eso dependerá de ti. Ahora, ¿qué fue lo que Él predestinó sobre ti que has dado el paso de fe? Él lo que predestinó fue que para que fuera hecho a la imagen de su Hijo. O sea, que quiere decir que lo que Dios está predestinando aquí es que todo aquel que venga a Él tiene que ser como su Hijo. ¿Qué significa predestinación? Determinar anticipadamente. O sea, ¿qué fue lo que Dios determinó anticipadamente? Que todo aquel que viniera a Él tenía que ser como su Hijo. Esa es la predestinación de la iglesia. La predestinación de la iglesia no tiene que ver con ser salvo o perderte.
Eso es decisión tuya, vuelvo y repito, porque entonces estaría Dios haciendo acepción de personas. Si tú decides ser salvo, ¿qué dice la Biblia? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, esto es un asunto de creer. Y una vez tú has creído en el Señor Jesucristo, tú pasas a ser de la familia de la fe. Ahora, hay algo anticipado que Dios dejó establecido para el que pasara a la familia de la fe. Ya tú pasaste a la familia de la fe porque decidiste por Cristo, porque tomaste tu libre albedrío y lo reubicaste en una decisión correcta. Ahora que estás en la familia de Dios, ahora que has usado tu libre albedrío correctamente para decidir por Cristo, ahora se determinó anticipadamente algo, se decidió de antelación algo, ¿qué? De que tienes que ser como su hijo. Eso fue lo que Dios predestinó. Dios no predestinó aquí quién será salvo y quién se perderá. Eso será una elección personal. Ahora, vuelvo y repito, predestinó ¿qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea que la voluntad de Dios y lo que Dios anticipó de antemano es que todos seamos como Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que aquel que ama al Señor debe de andar como Él anduvo. O sea, porque hay un reto ahora. Nosotros hemos sido salvos por fe. Hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora hay algo que Dios determinó desde antemano. Y es de que tú tienes y yo tengo que llegar a ser como Jesucristo. Vuelvo y repito, Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado. O sea, en amor habiéndonos determinado anticipadamente algo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. O sea que Dios anticipó de antemano que todo aquel que viniera a Él iba a ser adoptado en la familia. O sea, que quiere decir que si la predestinación no tiene que ver con Dios escoger gente, como si Dios estuviera haciendo acepción de personas. O sea, que quiere decir que si Dios hubiese hecho acepción de personas y yo hubiese escogido un grupo, entonces no nos estaría llamando adoptados. ¿Ves? Pero por cuanto hemos voluntariamente aceptado entrar a su familia, entonces venimos a ser adoptados, dando a entender que antes no lo éramos, pero decidimos serlo. Y al hacerlo, entonces hay unas exigencias. Y es que tenemos que ser como su hijo. Eso es lo que Dios ha predestinado, que seamos como su hijo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13 para ir terminando. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, ¿qué fue lo que Dios predestinó para aquellos que conoció? Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué significa llegar a la medida de la estatura? Cuando usted va a sacar medida de una persona, usted usa una cinta métrica, ¿verdad? Y cuando usted va a medir la estatura de una persona, usted usa una cinta métrica y utiliza esa cinta desde los pies a la cabeza, ¿verdad? Para poder sacar una estatura correcta. La Biblia nos está diciendo entonces que para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo tenemos que ser medidos de los pies a la cabeza. En otras palabras, tenemos que tener una entrega total. Tú quieres ser predestinado a ser semejante a Cristo. O sea, tú quieres aceptar esa predestinación. Tú quieres aceptar el que desde antemano Dios haya estipulado de que tú tendrías que llegar a la estatura de Cristo y tú quieres lograr eso. Tienes que dejarte medir por Dios. Tienes que dejar que se te mida de los pies a la cabeza, lo cual implica una entrega total, lo cual implica entregarte de los pies a la cabeza. A veces no llegamos a la estatura de Cristo porque nos estamos entregando a mitad. Y cuando nos sacan medida estamos cortos. Pero hoy Dios te dice, yo predestiné para ti el que tú fueras como mi hijo. Tú aceptaste la palabra.
Tú aceptaste el mensaje. Tú aceptaste a Jesucristo. Por lo tanto, tú por tu decisión, porque el Espíritu Santo hizo el trabajo a través de la palabra, pero tú elegiste, porque Dios no te está obligando, porque esto no es por obligación. Dice que el que confiesa con su boca y cree en su corazón, o sea, esto es un asunto de que tú tienes que reaccionar. Tú reaccionaste creyendo en tu corazón y confesando con tu boca. Tú hiciste tu parte. Ahora el Espíritu Santo te tocó, por supuesto. Nadie viene al Padre si no es porque el Espíritu lo trae. Pero dice la Biblia que el que creyere será salvo, mas el que no será condenado. Quiere decir que el libre albedrío, la gente decide. Dios no fuerza la voluntad de nadie. Hay gente que se van a perder por no haber recibido. Pero hay otros que se van a perder porque aún estando dentro del Evangelio, no decidieron aceptar la predestinación de Dios, que era llegar a la estatura del varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y con esto termino, resumiendo lo que estoy hablando. Tú decidiste voluntariamente, nadie te forzó, aceptaste el mensaje. Nació en tu corazón el creer por la palabra. Pero ahora que entraste tienes un reto. Hay algo que Dios predestinó. Y es que una vez entrada a la familia de Dios, Dios predestinó algo. Dios determinó anticipadamente algo. Y es que te entregues al Señor de los pies a la cabeza. Que te entregues por completo. La salvación dependerá de ti. Pero hay algo que Dios no va a negociar. Y es que si diste el paso, tienes que crecer a la estatura del varón perfecto. Predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que desarrollar el carácter, tenemos que desarrollar nuestra vida al nivel que Dios quiere y que Dios demanda. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es el número uno, Él es el modelo. Y habiéndonos modelado cómo se vive, Dios demanda que tú llegues a ese nivel. Por lo tanto, termino con estas palabras. Dios no anda eligiendo quién se salva y quién se pierde. Porque eso sería ser asesión de personas. Dios no anda eligiendo quién se salva y quién se pierde. El que se salva y el que se pierde es porque decidió en su libre albedrío escoger dicho camino. Pero tú, que has entrado al camino de la fe, hay algo que Dios predestinó. Y es que sea como su Hijo Jesucristo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que cree en Jesucristo debe de andar como Él anduvo. Dios te bendiga.